Hola, y damos la bienvenida a una nueva inmersión en las profundidades de la tecnología. Hoy tenemos sobre la mesa una pila inmensa. Literalmente inmensa. Sí, estamos hablando de manuales técnicos de los que imponen bastante respeto. Concretamente, en el documento UF 1350, transcripciones de vídeos sobre protocolos de red a muy bajo nivel, y varios artículos interesantísimos sobre métricas de rendimiento corporativo y benchmarks. Que no es poco para hoy. Exacto. Y nuestro objetivo principal en este análisis es desentrañar cómo los profesionales de TI mantienen el mundo digital funcionando sin que el resto de los mortales nos demos cuenta. Y para ello vamos a poner un foco muy especial en el capítulo 5 del manual. Los modelos de gestión y monitorización. Eso es. Centrándonos en la gestión de servicios según ITIL. Vale, vamos a desglosar esto porque a simple vista parece una sopa de letras insuperable. Que si SNMP, ITIL, CMDB, MTTR, a veces da la sensación de que para mantener un servidor encendido en un centro de datos hace falta un máster en criptografía, solo para entender las siglas. Desde luego. A ver, el sector tiene una obsesión casi clínica con los acrónimos. Pero lo fascinante aquí es que no estamos hablando simplemente de cables, de switches o de luces parpadeando en una sala refrigerada. Claro, va mucho más allá. Totalmente. De lo que realmente tratan todas estas fuentes, especialmente el marco de ITIL, es de cómo se gestiona el caos absoluto. Fíjate que en el mundo digital moderno el fallo de un componente no es una posibilidad estadística, es una certeza. Ya, es cuestión de tiempo. Eso es, tarde o temprano un disco va a morir o un router va a colapsar. Y para evitar que ese fallo detenga por completo la facturación de una empresa, se requiere aplicar psicología humana y unos procesos organizativos súper estrictos a las máquinas. Y ahí es donde entra ITIL, la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información. Y aclaramos rápido para quien nos escuche y no esté metido en temas de gestión. ITIL no es una pieza de software. No, para nada. Uno no se descarga ITIL y lo instala en su ordenador. Es un marco de buenas prácticas que todo el mundo en la industria ha aceptado como el estándar de oro. Al analizar los manuales, vemos que se centran en la fase de operación del servicio de la versión 3 de ITIL, o sea, el trabajo de trincheras, el día a día, para que todo siga funcionando. Efectivamente. Y el corazón de esa operación del servicio es lo que ITIL denomina el único punto de contacto, el famoso SPOC, que en la práctica es el Service Desk o Centro de Servicio al Usuario. El soporte de toda la vida. Exacto, pero estructurado. El concepto nace de un problema muy real, que es evitar que los empleados de una empresa persigan a los informáticos por los pasillos o les abran por chat privado cuando no les funciona el correo. Todo debe canalizarse por un único embudo para poder medirlo y priorizarlo. Lógico. A partir de ahí, la respuesta se estructura en niveles muy rígidos. ITIL empuja muchísimo hacia el nivel 0, que es el autoservicio puro. Bases de conocimiento, portales web internos, chatbots. Los famosos chatbots que a veces te sacan de quicio. Sí, bueno, la idea es que el usuario resuelva su problema sin consumir tiempo humano, aunque a veces cueste. Pero claro, todos sabemos que el nivel 0 no siempre basta. Si la base de conocimientos no te salva, se pasa al nivel 1, que es el Service Desk, propiamente dicho. Para visualizarlo, al leer la documentación me venía a la cabeza la analogía del triaje en las urgencias de un hospital. Es una analogía perfecta. El nivel 1 es ese enfermero de urgencias. No va a hacer un trasplante de riñón, pero registra la llegada del paciente, lo clasifica, evalúa la gravedad y arregla lo básico como, un reseteo de contraseña. Si llega alguien con algo crítico, sabe perfectamente a qué especialista llamar. Es una forma muy gráfica de verlo, porque si ese nivel 1 no tiene los permisos o el conocimiento técnico, escala la incidencia al nivel 2, donde ya entran los administradores de sistemas o técnicos de redes. Los que ya tocan los servidores de verdad. Eso es. Y si la cosa es verdaderamente opaca, un bug a nivel de kernel o un fallo de hardware rarísimo, pasamos al nivel 3. Ahí hablamos de los arquitectos de sistemas o de abrir un ticket directamente con los ingenieros del fabricante del hardware. Palabras mayores. Sí, pero lo que me parece más potente de ITIL es cómo obliga a cambiar el vocabulario para cambiar la mentalidad de la empresa. Diferencia radicalmente entre un evento, una incidencia y un problema. Esto es clave en los apuntes, ¿sí? Es que un evento es solo una alerta. Por ejemplo, la CPU de un servidor llegó al 90%. No pasa nada. La web de la empresa sigue online. Pero si ese servidor se satura y la web se cae, eso ya es una incidencia.
hay una interrupción del servicio que afecta al negocio. O sea, la prioridad absoluta de la incidencia es apagar el fuego. Reinicias el servicio, la web vuelve a levantar y a seguir operando y facturando. Semana y nadie sabe por qué. ITIL te dice, alto, esto ya no es solo una incidencia, hay que abrir un problema. El problema con mayúsculas. Eso es. La gestión de problemas es otra bestia completamente distinta. Ya no buscas el parche rápido, buscas aislar la causa raíz para proponer un cambio en la infraestructura que erradique el fallo para siempre. Y todo este flujo está monitorizado al milímetro por los directores de TI usando KPIs. Las métricas de rendimiento. Sí, métricas como el FCR, la resolución en la primera llamada, donde el estándar de la industria exige que el nivel 1 liquide más del 70% de los tickets en la primera interacción, o el MTTR, el tiempo medio de resolución. A ver, la teoría de ITIL es impecable sobre el papel. Tienes tus niveles, tus métricas, tu triaje. Pero en la práctica, si el nivel 1 tiene que parar el golpe, ¿cómo se enteran del evento antes de que 50 usuarios llamen enfadados porque el software de contabilidad no carga? Claro. Porque para cualquiera que gestione un departamento así, si el Service Desk se entera de las caídas por las quejas de los usuarios, es que algo va muy, muy mal. Totalmente. Un Service Desk reactivo es un Service Desk condenado al fracaso absoluto. La respuesta está en las plataformas de monitorización, que actúan como el sistema nervioso central de la infraestructura. La documentación menciona gigantes del sector como Savix, Nagios, 6A, PRTG o Pandora FMS. Que son auténticos monstruos de procesar datos. Lo son. Estas herramientas operan con dos filosofías de alerta muy distintas, las activas y las pasivas. Las alarmas activas, o polling, funcionan como un vigilante que hace rondas. El servidor central de monitorización va preguntando a cada equipo de la red cada 60 segundos, «Oye, ¿estás vivo? ¿Cuánta RAM te queda?». Todo el rato preguntando. Constantemente. Y las alarmas pasivas son justo lo opuesto. El servidor central se sienta a escuchar y es el dispositivo remoto el que, cuando detecta un fallo, envía un grito de auxilio de forma asíncrona. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Al sumergirnos en cómo se comunican exactamente estas máquinas, el manual nos lanza de lleno al protocolo SNMP por el puerto UDP 161. Sí, el gran clásico. SNMP significa Protocolo Simple de Gestión de Red. Y lo de simple tiene guasa, porque al ver la arquitectura que tiene, parece cualquier cosa menos sencillo. Habla de agentes, gestores, bases de información. Es tela de complejo para alguien que entra de nuevas. El nombre engaña bastante hoy en día, la verdad. La simplicidad era la intención cuando se diseñó allá por los años 80, pero la realidad actual es que es un ecosistema inmenso. Poniendo un poco de orden, el agente SNMP es el servicio que corre en el dispositivo físico, digamos un switch de red. Vale. El NMS es el servidor central, como el Zabbix que comentábamos. Y para que ambos hablen el mismo idioma, usan la MIP, la base de información gestionada. Imagínate la MIP como un árbol gigantesco, cada rama y cada hoja de ese árbol representa un parámetro monitorizable del switch, y a cada hoja se le asigna un OID, un identificador de objeto. Claro, cuando uno ve un OID en un manual, parece una dirección IP interminable, una cadena larguísima de números separados por puntos. Es literalmente la ruta GPS dentro de ese árbol para encontrar un dato ultra específico, como la velocidad a la que está girando el ventilador número 2 de la fuente de alimentación. Así es pura precisión. Y para interactuar con esa ruta, el protocolo usa operaciones muy básicas. Un comando get para leer el valor de ese OID o un comando set para modificarlo, lo que te permite cambiar configuraciones enteras de forma remota sin levantarte de la silla. ¡Una maravilla! Pero la magia negra de SNMP, y donde entra el concepto de las alarmas pasivas que comentábamos antes, está en los traps y los informs. Imagínate que el switch detecta que el enlace principal de fibra se ha caído. No va a esperar a que Zabbix le pregunte. Lanza un mensaje asíncrono. ¿Un grito de ayuda? Eso es. Si usa un TWAP, es un dispara y olvida. Envía la alerta a la red y no le importa en lo más mínimo si el servidor central la recibe o si el paquete se pierde por el camino. Es muy rápido, tiene muy poca carga para el procesador, pero es completamente ciego.
Ostras, pues lanzar una alerta de un cable cortado y no comprobar si ha llegado a destino parece un riesgo enorme en un entorno empresarial de alta disponibilidad. Y por eso precisamente existen los informs en las versiones más modernas de SNMP. Un inform hace exactamente lo mismo, pero exige un acuse de recibo. Ah, vale. El switch envía la alerta de caída de red y espera. Si Zabbix no le responde con un recibido, el switch asume que el paquete se perdió y vuelve a enviarlo repetidamente. Es la diferencia entre enviar un correo normal y enviar un burofax con acuse de recibo. Garantiza que los fallos de hardware críticos nunca se pierdan en el limbo de la red. Obviamente, para diagnosticar todo esto, cualquier técnico de nivel 1 va a tirar de comandos básicos de consola de primeras. Las fuentes nos recuerdan el uso de utilidades como ping o tracert. Y claro, tirar un ping a las DNS de Google es un acto reflejo para cualquiera que se dedique a la informática. No es ningún secreto profesional. Desde luego que no. Pero lo interesante aquí es cómo ITIL integra esto en su flujo de trabajo. El ping no se usa para descubrir la rueda, sino para acotar rápidamente si el equipo físico responde o si, por ejemplo, un cortafuegos está bloqueando el protocolo ICMP. Exactamente. Se trata de aislar el dominio de fallo en cuestión de segundos. Si el técnico lanza un ping y responde por dirección IP, pero falla al usar el nombre de dominio, ya sabe, sin mirar absolutamente nada más, que el problema está en los servidores DNS. Y se ahorra horas de diagnóstico. Claro. Y si el ping se pierde por completo hacia una web externa, el técnico de nivel 1 lanza un tracert, un traceroute. Esta herramienta te dibuja en pantalla todos y cada uno de los saltos, router por router, que da el paquete de datos en Internet. Te muestra la latencia en milisegundos de cada salto. Es como seguir las migas de pan. Eso es. Si el paquete muere en el salto número 6, que casualmente pertenece a la infraestructura del proveedor de Internet en otro país, el técnico de ITIL cierra a su lado y sabe que tiene que escalar el problema al proveedor. Aislar de quién es la culpa es el 50% del trabajo en redes. Totalmente de acuerdo. Pero dejando a un lado la red y bajando al hierro, a las máquinas físicas puras y duras, el documento UEF 1350 es muy específico sobre qué variables hay que vigilar como si nos fuera la vida en ello: CPU, ancho de banda, los IOPS o la velocidad de las operaciones del disco. Pero hace un énfasis enorme en la memoria RAM. Al leerlo queda clarísimo que agotar la RAM es básicamente una sentencia de muerte para el rendimiento de cualquier servidor. Es que es el escenario de pesadilla de cualquier administrador de sistemas. A diferencia de un pico de CPU que simplemente ralentiza los procesos un poco, cuando un servidor agota el 100% de su memoria RAM física, el sistema operativo entra en modo pánico para no colapsar del todo. Y ahí empieza el drama. Un drama absoluto. Lo que hace el sistema es tirar de paginación, el famoso swap en entornos Linux o el archivo de paginación en Windows. Empieza a coger bloques de memoria que no se están usando activamente y los vuelca al disco duro para liberar espacio en la RAM real. El problema dramático aquí es que incluso un disco duro sólido NVMe de última generación es ridículamente más lento que la memoria RAM directa de la placa base. El cuello de botella que se genera tiene que ser brutal. Tienes al procesador pidiendo datos a gritos y al sistema intentando leerlos del disco duro físico en lugar de la memoria ultra rápida. Los IOPS del disco se saturan al instante. El sistema pasa más tiempo moviendo datos entre el disco y la RAM que ejecutando código real. La latencia de la aplicación alojada se dispara de milisegundos a segundos enteros. Y desde el punto de vista del usuario final, la plataforma se ha caído, aunque el servidor técnicamente siga encendido en el rack. Sigue vivo, pero en estado vegetal casi. Exacto. Por eso las herramientas de monitorización tienen umbrales críticos de alarma muy estrictos cuando la RAM sostenida supera el 90%. Y si lo peor ocurre, si el servidor colapsa del todo con un kernel panic o un pantallazo azul de manual, siempre he pensado que te toca mandar a alguien físicamente al centro de datos a darle al botoncito de reinicio. Pero analizando el manual, me voló la cabeza el concepto de la gestión fuera de banda, el estándar IPMI. Lo del chip BMC integrado en la placa base es directamente magia negra. Es una maravilla de la ingeniería, la verdad, que salva miles de horas de avión y desplazamientos a técnicos de todo el mundo. El Baseboard Management Controller, o BMC, es literalmente un mini ordenador independiente incrustado en la placa base del servidor principal. Un ordenador dentro de otro ordenador. Literal.
Tiene su propio procesador, su propia memoria, su propia dirección IP y una conexión de red dedicada en la parte trasera. Y lo más importante de todo, recibe energía auxiliar de la fuente de alimentación, aunque el servidor esté completamente apagado. Gracias al protocolo IPMI, un administrador que está físicamente en su oficina en Madrid puede conectarse al BMC de un servidor en un centro de datos en Tokio que está totalmente colapsado o apagado. Y no solo encenderlo remotamente, que ya es bastante increíble, sino que los apuntes detallan que se pueden monitorizar métricas físicas de muy bajo nivel, la temperatura exacta de los disipadores térmicos, los voltajes de cada raíl de la fuente de alimentación, o leer el System Event Log para ver qué falló exactamente a nivel eléctrico justo antes del cuelgue. Esa es la clave del diagnóstico post-mortem. Y la joya de la corona que me dejó alucinado. Montar una imagen ISO virtual de un sistema operativo a través de la red y formatear la máquina desde cero a miles de kilómetros como si tuvieras un pendrive metido en el puerto USB físico. Es increíble. Si conectamos esto con el panorama general de la industria actual, te das cuenta de por qué estas tecnologías de control remoto y monitorización son hoy más críticas que nunca. Todo viene por la explosión de la virtualización. Claro. Hace 15 años monitorizabas una máquina de chapa y silicio, una aplicación, un servidor. Hoy en día los manuales nos detallan cómo los hipervisores segmentan ese hardware físico en decenas de servidores privados virtuales o VPS. Nos hablan de infraestructuras VDI, donde 100 oficinistas no tienen ordenador real bajo la mesa, solo un thin client pequeñito, y sus escritorios Windows se ejecutan simultáneamente en el centro de datos de la empresa. Incluso redes enteras, definidas por software, las SDO1. Claro. Todo esto de la virtualización es un ahorro de costes energéticos y de hardware monumental para las grandes empresas. No compras 100 ordenadores potentes, compras un servidor gigante. Pero a cambio, te multiplica la complejidad de la infraestructura por 100. Si antes vigilabas un servidor de correo físico y ya está, ahora vigilas el clúster entero, el hipervisor, el almacenamiento compartido en red y 50 máquinas virtuales que flotan dinámicamente entre nodos físicos. Y para gobernar toda esa complejidad sin saturar el ancho de banda de la red corporativa, plataformas como Zabbix permiten desplegar lo que llaman proxies. Muy interesante eso. En lugar de que 1000 máquinas virtuales en una sede remota envíen datos constantemente a través de la WAN al servidor central, instalas un Zabbix proxy en esa sede local. El proxy recoge todas las métricas de SNMP, de los agentes locales, hace los chequeos de IPMI, consolida toda esa información brutal y envía un único paquete comprimido al servidor central cada cierto tiempo. Esto evita que la propia herramienta de monitorización se convierta en el problema que satura la red. Es súper elegante. Entonces, llegados a este punto, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para un departamento de TI? Claro, tienes 1000 máquinas virtuales monitorizadas, recopilas datos por SNMP a través de proxies distribuidos, pero ¿cómo sabe un técnico dónde poner la línea roja en el sistema Zabbix para que salte la alarma? Ahí está el truco. Si la CPU de un nodo llega al 80%, ¿eso es normal en hora punta o es el principio del fin? Aquí es donde la gestión de capacidad de ITIL entra en juego en todo su esplendor. Y para conocer la capacidad máxima real de una infraestructura, se necesita establecer una línea base estandarizada, y ahí entran los benchmarks, los test de rendimiento puros. Los benchmarks son absolutamente críticos en la fase de diseño del servicio de ITIL. No se puede gestionar la capacidad de una red si se va a ciegas. Hay que saber exactamente dónde está el punto de ruptura físico del hardware antes de ponerlo en producción. En las fuentes vemos herramientas muy conocidas para estaciones de trabajo, como Cinebench 2024. Un clásico entre los clásicos. También mencionan 3D Mark con su prueba TimeSpy para exprimir al máximo las librerías DirectX12. Pero claro, a un arquitecto de sistemas que va a montar un clúster de bases de datos en un entorno empresarial, le da exactamente igual cuántos polígonos por segundo mueve una tarjeta gráfica de consumo. Totalmente irrelevante para ellos. Por eso las fuentes detallan suites de pruebas mucho más corporativas para esto. Hablan de SPEC CPU para cálculo matemático masivo, o SPEC JBD, que me parece interesantísimo porque está diseñado específicamente para castigar sin piedad a los servidores que corren aplicaciones Java empresariales.
E incluso mencionan al IMPAC, que es el algoritmo de álgebra matricial con el que se decide quién entra en la famosa lista Top 500 de los superordenadores más rápidos del planeta. Es que estas suites corporativas de las que hablas, como SPEC JBB o TPCE para bases de datos financieras, existen por una razón pura de supervivencia financiera. Cuando el arquitecto evalúa un servidor de base de datos con TPCE, obtiene un número matemático exacto de transacciones por segundo que esa máquina puede digerir antes de colapsar y quedarse sin memoria. Te da el límite exacto. Eso es. Si una empresa sabe que su campaña de Black Friday le va a generar 1 millón de transacciones por minuto, necesita esta matemática pura para saber exactamente cuántos nodos físicos tiene que comprar y configurar para no quedarse offline en el peor momento del año. No es un test para presumir de puntuación en Internet, es puro aprovisionamiento matemático y gestión de riesgos. Y sin embargo, la obsesión por presumir de puntuación está más viva que nunca en el sector de consumo general. Los artículos que tenemos sobre el mundo móvil son un reflejo perfecto de esta guerra de números constante. Una guerra que no para. Mencionan las tablas de AnTuTu Benchmark, donde resulta que ahora mismo un móvil de corte puramente gaming, el Red Magic 11 Pro, está rozando la barbaridad de los 4 millones de puntos montando el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Una auténtica locura de potencia en el bolsillo. Y en el lado de Apple, el nuevo chip A19 Pro acaba de superar por los pelos al procesador de escritorio M3. Y mientras todo esto pasa y los números suben, leo con bastante asombro en las notas que Asus ha anunciado que en 2026 tira la toalla y abandona el mercado de los smartphones por completo, diciendo adiós a marcas míticas como Zenfone o sus propios móviles ROG. Es un mercado despiadado, sin duda. Muy despiadado. La competencia es voraz. Pero fíjate en la simetría de la industria en el fondo. Ya sea un teléfono de bolsillo buscando reventar la puntuación de AnTuTu para ganar una campaña de marketing en redes sociales, o un rack de servidores de €500,000 sometido a SPEC JBB para procesar datos bursátiles en Wall Street. El objetivo subyacente es exactamente el mismo, la predictibilidad. Saber dónde está el límite. Exacto. Saber con total precisión qué carga de trabajo puede soportar tu silicio antes de romperse y tener que aplicar muy a tu pesar la gestión de incidencias de ITIL de la que hablábamos al principio. Menudo viaje nos hemos pegado en la inmersión de hoy. Al analizar toda esta documentación, hemos visto el gigantesco marco organizativo de ITIL que intenta poner orden al caos humano a través del nivel 1 y el triaje. Hemos destripado cómo protocolos silenciosos como SNMP y herramientas de diagnóstico básico auscultan la red constantemente para anticiparse al desastre. Así es. Las corporativas y los benchmarks deciden las compras millonarias de los centros de datos. Creo que la próxima vez que quienes nos escuchan abran una web de comercio electrónico, hagan clic en el carrito y todo cargue al instante sin errores, sabrán que no hay magia. Ninguna magia. Hay una compleja e invisible danza de agentes SAVIX, técnicos de triaje en un service desk, umbrales dinámicos y métricas de rendimiento trabajando sin descanso en la sombra. Es un ecosistema asombroso. Pero al revisar estas tendencias hacia la automatización extrema que marcan las fuentes, todo esto plantea una pregunta muy importante para el futuro del sector TI a nivel global. A ver, cuéntame. Estamos viendo que herramientas modernas como Zabbix ya son capaces de autodescubrir nodos nuevos, mapear topologías de red completas de forma autónoma y, lo más crítico de todo, ejecutar scripts de autorrecuperación. Detectan un servicio caído e intentan levantarlo por sí mismas sin avisar a un humano primero. Si unimos esa capacidad incipiente de la inteligencia artificial con la filosofía estricta de ITIL, que cada vez empuja más la resolución de problemas hacia el nivel 0 o el autoservicio guiado, Ya veo por dónde vas. llegará el día en que la gestión de incidencias esté tan increíblemente automatizada que el service desk humano del que amábamos, ese enfermero de urgencias del nivel 1, desaparezca por completo de las empresas. Vamos hacia un mundo donde las máquinas sean las únicas que se vigilen, diagnostiquen y reparen entre ellas en milisegundos, dejando a los humanos únicamente para programar los límites del juego. Ostras, es una reflexión que te deja dándole vueltas a la cabeza un buen rato. Máquinas cuidando de máquinas mientras los técnicos de nivel 3 se toman un café y observan las luces parpadear desde las alturas. Supongo que el tiempo, el avance imparable de la IA y los futuros manuales de arquitectura de sistemas nos darán la respuesta definitiva a esto. Seguro que sí.
Con esto ponemos el punto y final a nuestro análisis profundo de hoy. Esperamos que este repaso por las entrañas de la gestión TI, los protocolos de red y el rendimiento de sistemas haya sido tan revelador y entretenido para nuestra audiencia como lo ha sido para nosotros prepararlo. Seguiremos leyendo manuales densos, sacando punta a las nuevas tecnologías y explorando juntos este mundo digital que, como hemos visto, nunca duerme. Nos escuchamos en la próxima sesión.